Batalla de Boyacá. Hoy en nuestro colegio Misael Pastrana Borrero conmemoramos 197 años de la Batalla de Boyacá, que selló definitivamente la independencia del yugo español. Esta batalla se realizó en los alrededores del puente sobre el río Teatinos, que se encuentra cerca a Tunja, en el departamento de Boyacá. El Ejército Libertador, al mando del general Simón Bolívar, con aproximadamente 2.200 infantes y 600 jinetes. El Ejército Realista con 1.800 infantes y 400 jinetes, al mando del brigadier José María Barreiro. El sábado 7 de agosto en la mañana, el Ejército Realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con las del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el Ejército Libertador. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real con dirección a la capital del virreinato. Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá. El Ejército Libertador estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia patriota estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzoátegui. El general Carlos Sublet era el jefe del Estado Mayor. Las tropas patriotas estaban compuestas por granadinos, venezolanos y algunos grupos extranjeros como la Legión Británica. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gentes pobres, escasas de alimentos y mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos de Tunja. Por su parte, el Ejército Realista estaba conformado íntegramente por tropas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Este pertenecía a la tercera división del Ejército Expedicionario creado en Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro. El jefe del Estado Mayor, el coronel Sebastián Díaz, y la vanguardia estaba al mando del coronel Francisco Jiménez. Desde el Alto de San Lorenzo en Tunja, el Libertador y el Estado Mayor observaron los movimientos del Ejército Realista. A las 10 de la mañana, ordenaron impedir el paso por el puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá, utilizado por los realistas desde Motavita, y el Camino Real, utilizado por los patriotas. A las 2 de la tarde, la descubierta del ejército patriota, encomendada al capitán Andrés Ibarra con sus jinetes, descendió del boquerón de El Tobal y llegó hasta la casa de Teja y sus alrededores, donde se enfrentó a la vanguardia realista que estaba en pleno almuerzo. El general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia el combate y puso en retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta del río Teatinos. En ese momento, llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Barreiro por el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia patriota comandada por el general José Antonio Anzoátegui. En esos momentos, llegó a la casa de Teja el Libertador Bolívar, quien se ubicó en una colina equidistante entre el puente y la casa. Así dice el coronel Antonio Obando en sus apuntamientos para la historia. El general Bolívar con nuestra retaguardia siguió el movimiento de Barreiro y se formó un frente al lado opuesto del río. A las 3 de la tarde, la acción militar era intensa en dos combates simultáneos.
las dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos en la planicie hacia el camino de Samacá. Las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones. En cambio, las realistas estaban incomunicadas y separadas por el Teatinos y la vanguardia patriota. Los soldados patriotas presionaron con heroísmo contra las fuerzas de Barreiro. La infantería patriota, con perfecta disciplina y asombrosa actividad militar, hizo un movimiento rápido y envolvente. Por su parte, el coronel Juan José Rondón, con sus lanceros de llano arriba, recibió la orden de atacar por el centro al ejército realista. Los lanceros de Rondón arremetieron con ímpetu a la infantería realista que, incapaz de resistir, retrocedió en desorden. Un escuadrón de la caballería realista huyó por el camino de Samacá sin presentar resistencia. Asimismo, los patriotas aniquilaron al batallón 2 de dragones del ejército español. Este era el escenario. Simultáneamente, Santander ordenó a los guías de Casanare, guiados por José María Ruiz, pasar al riachuelo Teatinos para volver por la espalda a la vanguardia realista. Los patriotas treparon por los escarpados lugares llenos de matorrales y se presentaron de improviso para envolver por la espalda a la vanguardia realista conformada por el coronel Francisco Jiménez. Dos escuadrones de realistas se enfrentaron a los llaneros, pero fueron derrotados. El general Santander aprovechó el desconcierto del enemigo para lanzar sobre el puente de Boyacá a los batallones Cazadores y Primero de Línea, comandados por los tenientes coroneles Joaquín París Ricaurte y Antonio Obando. La vanguardia patriota pasó a la orilla derecha del río Teatinos o Boyacá y se tomó el puente, el objetivo del combate. El general Barreiro se mantuvo a la defensiva. Trató de rehacer su infantería en otra altura, pero la rapidez de las tropas patriotas les cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, cercada por todas partes, decidió rendirse. Asimismo, se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar patriota, con su comandante Santander, considerado el héroe de Boyacá. Los jefes españoles y la división realista, casi en su totalidad, unos 1.600 soldados de tropa americana, fueron hechos prisioneros. Un suceso importantísimo y que no podemos pasar por alto fue el hecho de que el soldado patriota Pedro Pascasio Martínez, de tan solo 14 años, captura debajo del puente al brigadier Barreiro. El brigadier le dice: Yo soy el comandante de las fuerzas realistas, y si usted me deja escapar, le doy un puñado de monedas de oro. El soldado Pedro le responde: Yo soy el soldado Pedro Pascasio Martínez, al servicio de las tropas patriotas dirigidas por el general Simón Bolívar, y queda capturado en nombre de estas fuerzas. La batalla terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. Apenas murieron más de 100 realistas, entre ellos el coronel Juan Toirá y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados, entre ellos el capellán de la vanguardia, Fray Ignacio Díaz, y 53 quedaron heridos. Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora de 1819, realizada en su corto periodo de 77 días, desde el 23 de mayo, cuando Simón Bolívar expuso el plan en la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos del Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua providencia de Tunja, el cual culminó en el puente de Boyacá.